No eres ni la mitad de la mujer que es mi madre. Las palabras de mi nuera, Regina, cortaron el aire aquella noche justo cuando servía el postre que había preparado con tanto cariño. Un silencio pesado se apoderó del comedor y sentí el corazón golpearme el pecho. Sin pensarlo, empujé mi silla hacia atrás y respondí. Entonces que empiece ella a pagar la renta. Mi hijo, Diego Andrés, se puso pálido. ¿Renta? ¿Qué renta?, gritó con los ojos muy abiertos. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que aquella revelación solo era el inicio de una historia que nadie podría imaginar. Me llamo Luz Marina. Tengo 70 años, y esa noche descubrí que el amor incondicional de una madre puede convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses, estuve pagando en secreto la renta mensual de 18,000 pesos por el departamento donde vivían Diego y Regina. Creía que era mi deber ayudar a mi hijo en sus dificultades económicas. Jamás pensé que mientras sacrificaba mis ahorros, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo comenzó medio año atrás, cuando Diego llegó a mi casa con lágrimas en los ojos diciendo que había perdido su empleo y que no podían cubrir el alquiler. «Mamá, será solo por unos meses hasta que encuentre algo», me dijo con esa voz quebrada que siempre desarmaba mi corazón. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un instante. Saqué dinero de mis ahorros, el que había juntado peso a peso durante años de trabajo como costurera, y comencé a pagar la renta sin que Regina lo supiera. «Es nuestro secreto, mamá», me rogó Diego. «No quiero que Regina se sienta mal por depender de ti». Qué ingenua fui al pensar que él protegía el orgullo de su esposa, cuando en realidad protegía su propia imagen de proveedor. Mientras yo contaba cada moneda para ayudarlos, ellos vivían como si nada hubiera pasado, saliendo a cenar, comprando ropa nueva y planeando vacaciones que sabían no podían costear. Esa cena había sido especial. Pasé todo el día cocinando su platillo favorito: pollo en crema con champiñones, arroz con verduras y ese flan de vainilla que le encantaba desde niño. Puse la mesa con los vasos de cristal que heredé de mi madre y la cubertería de plata que solo uso en ocasiones especiales. Regina llegó vestida con un elegante vestido rojo y unos zapatos que seguramente costaban más que mi despensa del mes. Desde que entraron, noté un ambiente distinto. Regina traía esa sonrisa forzada que también conocía, la que usaba cuando estaba por hacer algo desagradable. Diego se veía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando con su teléfono. Durante la cena, la conversación fue tensa. Regina criticó todo: la temperatura de la comida, la decoración de mi casa e incluso el aroma del ambientador del salón. «Luz Marina, ¿no crees que ya es hora de renovar un poco este lugar?», comentó con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «La casa de mi mamá es mucho más moderna, tiene esos muebles minimalistas que están de moda». Sonreí tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía cómo crecía mi enojo. Había vivido en esa casa por 30 años. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Cuando llegó el momento del postre, creí que por fin podríamos disfrutar un rato agradable. Preparé el flan con esmero, recordando cómo Diego solía devorarlo de niño, diciéndome que yo era la mejor cocinera del mundo. Pero en vez de gratitud, recibí esas palabras que me atravesaron el alma como espinas. «No eres ni la mitad de la mujer que es mi madre». El impacto de esa frase fue como una bofetada. Me quedé inmóvil con la cuchara suspendida en el aire, sintiendo un nudo en la garganta. Regina me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera esperado toda la noche el momento perfecto para herirme. Diego bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante, supe que él también estaba al tanto del plan de su esposa. «¿Perdón?», logré decir con la voz temblorosa, aunque había escuchado perfectamente. Regina se recostó en su silla con falsa elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió con más veneno: «¿Lo escuchaste, Luz Marina? Mi madre es una mujer independiente y exitosa que construyó su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su propia empresa, su casa de playa en Cancún, sus viajes por Europa. ¿Y tú? Tú solo sabes cocinar y coser». Cada palabra era un martillazo en el corazón. Pensé en los años que trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos para fiestas, ajustando trajes de novios, bordando manteles para bodas ajenas, mientras yo nunca tuve oportunidad de planear la mía.
Recordé las noches en vela cuando Diego era pequeño y tenía fiebre. Cómo vendí mis pocas joyas para pagarle la universidad y cómo doblé turnos para que nunca le faltara nada. Regina, por favor, murmuró Diego débilmente, sin la fuerza para defenderme. Esas dos palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaron que estaba de acuerdo con su esposa, que había sido parte de aquella humillación planeada. Mi hijo, el mismo que alguna vez me dijo que yo era su heroína, ahora permitía que me trataran como sirvienta en mi propio hogar. No, Diego. Déjame terminar, continuó Regina con esa voz chillona que usaba cuando quería sentirse superior. Tu madre necesita escuchar la verdad. Mi mamá nunca habría permitido que su hijo viviera en esta mediocridad. Hizo un gesto desdeñoso señalando mi comedor, donde guardaba tantos recuerdos hermosos. Ella nos habría ayudado a tener algo mejor. No nos habría dejado vivir en la pobreza con su falsa bondad. Ella no nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No era solo la injusticia de sus palabras, sino la absoluta ingratitud de quien había vivido bajo mi techo gracias a mi generosidad sin siquiera saberlo. Durante 6 meses fui yo quien pagó el techo que cubría las cabezas de esos arrogantes. Me privé de mis medicinas para la artritis, para que ellos tuvieran un lugar cómodo donde vivir. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo una oleada de adrenalina que no experimentaba desde hacía años. Muy bien, Regina, dije con una calma que me sorprendió. Si tu madre es tan superior, si de verdad es una mujer mejor que yo, entonces ha llegado el momento de que asuma las responsabilidades que una mujer exitosa debería tener. Diego me miró confundido. Pero Regina mantuvo esa sonrisa soberbia en el rostro, como si hubiera ganado una batalla. Exactamente, Luz Marina. Me alegra que por fin entiendas cuál es tu lugar en esta familia. Lo entiendo perfectamente, respondí, con la voz cada vez más firme. Y mi lugar ya no incluye pagar los 18,000 pesos mensuales de su departamento en la avenida Hidalgo 243, Depto 4B. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el reloj de la cocina. Diego se levantó tan de golpe que derramó su vaso de agua. ¿Qué renta?, gritó con los ojos abiertos como platos, mirándome como si hablara en otro idioma. ¿De qué estás hablando, mamá? La sonrisa altiva de Regina desapareció por completo. Ahora me miraba con una mezcla de miedo y desconcierto que me produjo una satisfacción inmensa. La renta que he estado pagando puntualmente desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. 18,000 pesos que salen de mi cuenta el día 5 de cada mes, más 1,000 adicionales que cobra el casero por depósito directo. 19,000 pesos en total para que vivan cómodamente mientras me faltan al respeto. Diego cayó en la silla como si las piernas ya no lo sostuvieran. Pero tú me dijiste que hablaste con el dueño, que te daba tiempo para conseguir el dinero, balbuceó con la voz quebrada. Regina lo miró con una furia que nunca antes le había visto, como si él fuera culpable de arruinar su momento de gloria. Mentí, confesé, sin un ápice de remordimiento. Mentí porque creí que ayudaba a mi hijo. Pensé que sería algo temporal, que algún día apreciarías el sacrificio. Pero ahora veo que para ti solo soy una vieja tonta que merece ser humillada. Regina intentó recuperar la compostura, pero su voz ya no tenía la misma arrogancia. Luz Marina, yo no sabía. Diego nunca me dijo que tú estabas pagando. Empezó a tartamudear, pero levanté la mano para interrumpirla. No me interesan tus excusas, querida. Si tu madre es tan maravillosa como dices, estoy segura de que estará encantada de hacerse cargo de esa responsabilidad. Al fin y al cabo, una mujer tan exitosa e independiente no debería tener problema en pagar la renta de su hija y su yerno, ¿verdad? La ironía en mi voz era tan evidente que incluso Diego se estremeció. El ambiente en el comedor era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Regina miraba de un lado a otro entre Diego y yo, calculando rápidamente las consecuencias de lo que acababa de descubrir. Las manos de mi hijo temblaban, y el sudor comenzaba a brotarle en la frente. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste creer que habías arreglado algo con el casero?». La pregunta de Diego resonó en el comedor como una herida abierta. «Mentí porque eres mi hijo, Diego, porque cuando llegaste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo, y que ni siquiera tenías para comer, no pude quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida».
Regina seguía callada, pero podía ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad para procesar lo que acababa de revelar. El color rosado de su costoso maquillaje se desvaneció, dejándole el rostro pálido como el yeso. Diego se pasó las manos por el cabello, ese gesto que tenía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. «Mentí», continué con voz cada vez más firme, «porque pensé que sería temporal, porque creí que cuando te recuperaras y consiguieras un empleo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras yo me privaba de mis medicinas, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos 18,000 pesos al mes, tú también planeabas cómo humillarme en mi propia casa». Diego intentó interrumpirme, pero levanté la mano para callarlo. «No, ahora vas a escucharme, Diego. Durante 6 meses he cenado arroz con huevo. He usado los mismos zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabes qué hice la semana pasada? Vendí el anillo de bodas de tu padre. Ese anillo que guardé como mi tesoro más preciado, solo para pagar su renta y tener algo de comida en el refrigerador». Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero eran de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía del hombre que me amó durante 30 años para mantener a una pareja que me considera inferior, mediocre e indigna de respeto. Regina por fin recuperó la voz, aunque era débil y temblorosa. «Luz Marina, yo no sabía. Diego nunca me dijo que tú estabas pagando», repitió. Pero la interrumpí con una mirada que podía derretir el acero. «Claro que no lo sabías, querida, porque tu esposo decidió mentirte también. Prefirió que creyeras que él ganaba el dinero por su cuenta antes que admitir que dependía de su madre. Mediocre». Escupí la palabra con tanto veneno que Regina retrocedió visiblemente. Diego por fin explotó. «Mamá, nunca quise que fuera así. Tú insististe. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto». Su voz sonaba desesperada, como la de un niño atrapado en una mentira, pero sus palabras solo alimentaron mi furia. «Insistí», grité, perdiendo por fin la compostura. «Tú viniste a mi casa llorando como un niño de 5 años. Tú me dijiste que no podías ni comprar pan, que Regina lloraba todas las noches por la vergüenza de no poder pagar las cuentas. ¿Qué clase de madre habría sido si te cerraba la puerta?» El silencio que siguió fue devastador. Diego miró a Regina con reproche, y ella le devolvió la mirada con la misma intensidad. Era evidente que había secretos y mentiras de ambos lados, y que ninguno había sido completamente honesto con el otro. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Diego?», continué mientras sentía las lágrimas recorrer mis mejillas arrugadas. «No es el dinero, no es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que venías a visitarme, veía el desprecio en tus ojos. Regina criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, sin imaginar que era mi dinero el que pagaba el techo bajo el que dormía. Y tú simplemente lo permitías». Diego intentó acercarse, pero di un paso atrás. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», lo interrumpí con firmeza. «La explicación ya está sobre la mesa. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de la mujer que es su madre. Pues bien, su madre puede demostrar qué clase de mujer es haciéndose cargo de sus responsabilidades». Regina finalmente encontró un poco de valor para hablar, aunque su voz temblaba. «Luz Marina». Mis palabras fueron. Las dije en un momento de enojo. Estaba alterada por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. ¿Molesta porque tuvo que comer en casa de la mujer que paga su renta? ¿Molesta porque tuvo que fingir cortesía con alguien que considera inferior? La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Diego caminaba por el comedor como un animal acorralado, mientras Regina retorcía una servilleta entre sus manos temblorosas. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», continué, sintiendo una calma extraña. «Yo realmente creí que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Diego, soñaba con tener muchos hijos, con nietos corriendo por esta casa, con cenas llenas de risas y amor. Después de años intentando quedar embarazada, cuando tú por fin llegaste, creí que Dios me había dado el regalo más grande del mundo». Diego se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, te quiero. Sabes que te quiero. El amor no son solo palabras, hijo. El amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú te quedas callado, cuando permites que me humille en mi propia casa, cuando me mientes para ocultar que dependes de mí económicamente, eso no es amor. Eso es conveniencia.
Regina se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Ya basta. No pienso quedarme aquí escuchando este sermón. Diego, nos vamos ahora mismo. Su voz había recuperado parte de su arrogancia habitual, pero podía ver el pánico en sus ojos. No, dijo Diego con firmeza, sorprendiéndonos a las dos. No nos iremos hasta aclarar esto. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar como adultos. Pero yo ya había tomado una decisión. No hay nada más que hablar, Diego. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claro lo que piensa de mí, y tú has demostrado estar de acuerdo. A partir de mañana dejaré de pagar su renta. Si la madre de Regina es tan superior como dice, seguro encontrará la manera de ayudarlos. Pero mamá, no puedes hacer eso, gritó Diego. Y por primera vez en toda la noche, vi verdadero terror en sus ojos. No tenemos dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Diego cayeron en el comedor como una bomba. ¿Te despidieron hace 2 semanas? Repetí lentamente, sintiendo una nueva ola de traición recorrerme. ¿Y no me dijiste nada? ¿Permitiste que tu esposa me humillara sabiendo que dependían completamente de mí? La voz se me quebró, no por tristeza, sino por una rabia tan profunda que me temblaban las manos. Regina se volvió hacia Diego con los ojos encendidos de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me lo dijiste? He estado gastando dinero como si nada, mientras tú. No pudo terminar la frase. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar dramáticamente, como una actriz de telenovela. Regina, por favor, déjame explicarte, empezó Diego. Pero ella lo interrumpió con un grito ahogado. No me digas que me calme. Ayer compré esos zapatos de 8,000 pesos. La semana pasada reservé el spa para mi cumpleaños. Diego, estamos en la ruina y tú me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje, y ahora lucía como lo que realmente era, una mujer desesperada y asustada. Observé la escena surrealista, con una mezcla de dolor y una amarga satisfacción. Durante meses cargué el peso de mantener a esta pareja, y ahora por fin enfrentaban la realidad de su situación. Diego se veía derrotado, con los hombros caídos y la cara entre las manos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Diego?, dije, con una serenidad que me sorprendió. Aún ahora, después de descubrir tus mentiras y tu humillación, mi primer instinto es preguntarte si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Diego levantó la mirada y por un momento vi al niño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Mamá, perdí el trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Regina estaba enferma y tuve que cuidarla, llevarla al doctor. Regina, lo interrumpió con una mirada asesina. No estaba enferma, tenía citas con mi dermatóloga para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa de tu irresponsabilidad. La máscara se había caído por completo. La mujer elegante y altiva que había llegado a mi casa desapareció, dejando ver a alguien vulgar y desesperada. ¿Tratamientos de belleza?, pregunté sin poder creerlo. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tuvo que llevarte a tus tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagarles el techo? Una risa tan amarga que hasta a mí me asustó se escapó de mi garganta. Diego se acercó con las manos extendidas en un gesto de súplica. Mamá, por favor, sé que cometí errores. Sé que te fallé, pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Regina están en Europa. Y Regina lo interrumpió de nuevo. Mis padres no están en Europa. Están aquí en la ciudad. Tú me dijiste que les dijera que estábamos bien para que no se preocuparan. Una mentira tras otra se desprendía como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Diego?, pregunté con una voz tan baja que apenas se escuchaba. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego no pudo mirarme a los ojos, y Regina comenzó a sollozar otra vez, aunque esta vez su llanto parecía más sincero, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo que habían hecho. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió Diego al fin, con la voz quebrada. Siempre buscaba excusas, siempre te decía que era temporal, que las empresas estaban recortando personal. Hizo una pausa y me miró con esos ojos que alguna vez fueron mi mundo entero. Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema real. Por primera vez, en toda la noche, sentí algo parecido a la compasión.
Mi hijo no solo era un mentiroso, era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borraba la traición, ni curaba las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. Diego, dije despacio, admitir que tienes un problema es el primer paso. Pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras no haces nada por cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Regina se levantó bruscamente, secándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. Esto es absurdo, Luz Marina. Eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi mamá nunca haría esto conmigo. La arrogancia había vuelto a su voz, como una armadura para protegerse. Tu madre nunca ha tenido que lidiar con esto porque nunca le has dicho la verdad. Respondí con una calma helada. Y tienes razón en una cosa, Regina. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero yo no estoy abandonando al mío. Estoy dejando de permitir que me utilice. Diego se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblorosas. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar trabajo. Esta vez voy a hacer las cosas bien. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos que alguna vez fueron tan pequeñas. Las mismas que sostuve cuando aprendió a caminar, cuando tenía miedo a la oscuridad, cuando necesitaba consuelo tras una pesadilla. Diego, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? No pudo responder, porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esa misma conversación, de las promesas rotas y las esperanzas destruidas. Su contrato de arrendamiento termina el próximo mes, anuncié suavemente, retirando mis manos de las suyas. Tienen 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable de su vivienda. Regina se dirigió furiosa hacia la puerta. Vámonos, Diego. No pienso quedarme aquí para ser humillada por una mujer que no entiende lo que significa la familia. Pero Diego no se movió. Regina, puedes irte si quieres. Necesito hablar con mi madre. Su voz tenía una firmeza que no había escuchado en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un destello del hombre que pudo haber sido. Regina se detuvo en seco al escuchar las palabras de Diego. Giró lentamente, con una expresión mezcla de incredulidad y furia pura. ¿Me estás pidiendo que me vaya después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio? Su voz se volvió aguda, casi histérica, y gesticulaba con las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Regina, por favor, necesito arreglar esto con mi mamá. Ha pasado demasiado esta noche. Diego intentó explicarse, pero ella lo interrumpió con un grito que probablemente despertó a toda la cuadra. No, no me voy a ningún lado. Si vas a arrastrarte como un perro frente a tu madre, lo harás conmigo aquí. Cruzó los brazos y se plantó en medio de mi comedor, como una estatua de terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si deja de pagar la renta, ¿dónde vamos a vivir? ¿En un albergue? Observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, vi cómo se desmoronaba la fachada perfecta que esta pareja había construido, dejando al descubierto las mentiras que habían tejido durante meses. Era como ver un accidente en cámara lenta. Terrible, pero imposible de apartar la mirada. Regina, dije finalmente, creo que ya has dicho suficiente por esta noche. Ya dejaste muy claro lo que piensas de mí. Y yo he sido igual de clara con lo que pienso de ustedes dos. No hay mucho más que discutir. Sí que hay mucho más que discutir, gritó Regina, con el rostro tan rojo como su vestido. No puedes arruinarnos la vida solo porque te ofendiste por un comentario. Las familias se perdonan. Las familias se apoyan. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Las familias se apoyan?, repetí despacio. ¿Te refieres a la manera en que me has apoyado esta noche? ¿O hablas de cómo Diego me ha apoyado mintiéndome sobre su trabajo? ¿O quizás de cómo me han apoyado permitiendo que sacrificara mis ahorros mientras ustedes vivían como si todo estuviera bien? Diego se dejó caer pesadamente en una de las sillas del comedor, con la cabeza entre las manos. Mamá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos lastimado de formas imperdonables. Pero si nos das la espalda ahora, literalmente, no tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, respondí. Las palabras salieron con una dureza que hasta a mí me sorprendió. Durante 70 años he cuidado de los demás. Cuidé de mis padres hasta que murieron.
Cuidé de tu padre durante su enfermedad. Te he cuidado a ti desde el día en que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Diego levantó la cabeza y me miró con una expresión que no veía desde que era niño. Esa mezcla de culpa y entendimiento que aparecía cuando por fin comprendía que había hecho algo muy mal. Nunca, admitió, con voz apenas audible. Nunca me he preocupado por cuidarte. Siempre asumí que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolverlo todo. Regina parecía perder la paciencia con aquella conversación tan emocional. Ya basta de melodramas. Luz Marina, eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes simplemente decidir que ya no quieres ser madre. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Caminé hacia Regina, hasta quedar a unos centímetros de su rostro. Y cuando hablé, mi voz fue tan baja y firme que ella retrocedió instintivamente. Nunca, jamás me digas qué tipo de madre debo ser. He sido madre durante 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Y tú qué has sacrificado? ¿Tus tratamientos de belleza? ¿Tus zapatos de 8,000 pesos? Regina intentó responder, pero no le di oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático permanente. Ser madre no significa aceptar humillaciones y faltas de respeto. Ser madre es enseñar a los hijos a ser responsables, independientes y respetuosos. Y en eso, claramente he fallado. Diego se levantó de golpe, tirando la silla. No digas eso. Has sido una madre maravillosa. El que falló fui yo. El que arruinó todo fui yo. Sí, Diego, fallaste. Pero yo también fallé, al permitir que esto llegara tan lejos, al dejar que te convirtieras en un hombre que miente a su esposa, que miente a su madre, que permite que la mujer que lo crió sea humillada. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz permanecía firme. Regina comenzó a caminar por el comedor como un animal atrapado. Esto es una pesadilla. Es una pesadilla. Los suegros deberían ayudar a sus nueras. Se supone que somos una familia. ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia, Regina? ¿Cuándo me has mostrado respeto, cariño o consideración? Desde el día que conociste a Diego, me trataste como un estorbo, algo molesto que tenías que tolerar para mantener contento a tu marido. Eso no es cierto, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto?, pregunté cruzándome de brazos. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando sugeriste que sería mejor pasar las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando te ofrecí cocinar para su aniversario y dijiste que preferías algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por usar mi vestido morado favorito porque según tú las mujeres de mi edad deberían vestir colores más discretos? Cada ejemplo que daba era como una pequeña puñalada, y podía ver a Diego estremecerse con cada recuerdo. Él había estado ahí en todas esas ocasiones. Escuchó cada comentario hiriente y nunca dijo una palabra para defenderme. Regina, continué, tú nunca quisiste ser parte de esta familia. Quisiste que esta familia desapareciera para tener a Diego solo para ti. Pues felicidades, parece que vas a conseguir justo lo que querías. Diego se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, déjame. Si eso es lo que quieres, Luz Marina, está bien, interrumpió Regina con rabia. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre, cuando te quedes sola en esta casa vieja, rodeada de tus recuerdos polvorientos, recordando que alguna vez tuviste una familia y la echaste por tu estúpido orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para quebrar mi decisión. Y por un momento casi lo lograron. La imagen de quedarme sola en esta casa, sin visitas, sin llamadas, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Regina resonaron en el comedor como una maldición dirigida a mi mayor temor, la soledad. Por un instante, la imagen que había pintado se apoderó de mi mente. Me vi en esta casa vacía, sin las risas de unos nietos que nunca llegaron, sin llamadas los domingos, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio entre nosotros era espeso, y podía sentir a Diego mirándome.
esperando que mi determinación se rompiera. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de sentir pánico o desesperación, experimenté una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Regina?, dije despacio, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis viejos recuerdos de un matrimonio feliz y años de trabajo honesto a vivir nuevos recuerdos construidos sobre mentiras y faltas de respeto. Regina parpadeó varias veces, como si no esperara esa respuesta. La boca de Diego se abrió, procesando lentamente que su último intento de manipulación emocional había fallado por completo. Además, continué sintiendo una energía nueva recorrerme. No voy a estar tan sola como crees. Justo ayer recibí una llamada que cambió todo. Pero ustedes estaban tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche que no alcancé a contarles. Me llamó Emilio Vargas. El nombre cayó en el comedor como una bomba. Diego se quedó inmóvil y por primera vez en toda la noche, Regina se quedó sin palabras. Emilio había sido mi novio en la universidad, el hombre con el que planeaba casarme antes de conocer al padre de Diego. Era un hombre ambicioso, inteligente, que decidió mudarse a Guadalajara en busca de mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme y formar una familia. «¿Emilio Vargas?», murmuró Diego, con la voz temblorosa. «¿El Emilio de las fotos? ¿Tu novio de la universidad?». Asentí despacio, disfrutando la expresión de sorpresa absoluta en sus rostros. «El mismo». Resulta que después de 40 años de construir una empresa de ingeniería en Guadalajara, de criar 3 hijos exitosos y de perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en las redes sociales y hemos estado hablando por teléfono las últimas 2 semanas. Regina recuperó la voz, aunque sonaba ahogada. «¿Qué quieres decir con que han estado hablando?». Su rostro se tornó de un color verdoso enfermizo que no le favorecía nada. «Quiero decir exactamente eso. Hemos hablado todos los días, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos y los que quedaron pendientes, y anoche me hizo una propuesta que me dejó sin aliento». Diego se acercó con pasos vacilantes. «¿Qué tipo de propuesta, mamá?». Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que nació desde lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Guadalajara. Dice que quiere mostrarme Jalisco, presentarme a sus hijos, y que siempre se ha preguntado qué habría pasado si. Dejé la frase inconclusa, disfrutando el silencio absoluto que había invadido el comedor. «Pero mamá», balbuceó Diego, «no puedes irte con un hombre que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te está mintiendo?». «¿Y si qué, Diego?». Lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió. «¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me usa igual que tú lo hiciste? Al menos con Emilio estaré en una aventura, viendo nuevos lugares y siendo valorada por quien soy, no por lo que puedo dar económicamente». Regina se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. «Esto no puede estar pasando, es una pesadilla. No puedes hablar en serio de irte con un desconocido. Emilio no es un desconocido para mí. Conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Sabe que siempre quise viajar, que siempre quise ver el océano Pacífico, que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando llamó? Me dijo: «Luz Marina, espero que hayas perseguido todos tus sueños, porque mereces una vida extraordinaria». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que les importó si era feliz, si tenía planes, si quería hacer algo con mi vida? Diego intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. Emilio me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores naranjas y amarillas, de la vista al mar desde su terraza. Me contó sobre sus viajes a Europa, sobre los libros que ha leído, sobre las cenas que cocina para sus amigos cada viernes. ¿Y sabes qué más me dijo? Regina levantó la cabeza para mirarme, con los ojos enrojecidos y llenos de rencor. ¿Qué te dijo? Me dijo que una mujer de mi edad, y con mi experiencia, es un tesoro. Que tengo historias que contar, sabiduría que compartir y amor que ofrecer. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi compañía, mi conversación, mi cariño,
Mi voz se quebró levemente al recordar esas palabras que sanaron heridas que ni siquiera sabía que tenía. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. Lloré porque alguien por fin me recordó que soy más que una madre, más que una proveedora, más que una sirvienta gratuita. Soy una mujer con mi propio valor. Diego estaba pálido. Mamá, por favor, no tomes decisiones apresuradas por lo que pasó esta noche. Emilio podría estar diciéndote solo lo que quieres oír. Los estafadores son muy hábiles. ¡Basta!, grité con una fuerza que me sorprendió. Deja de intentar controlar mi vida. Deja de decirme lo que puedo o no puedo hacer. Durante 35 años he vivido para ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, en tu futuro, en tu felicidad. Por primera vez en décadas, voy a tomar una decisión pensando en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, llorando como un niño pequeño. Regina me miraba con una mezcla de odio y miedo, como si estuviera viendo un fantasma. ¿Sabes qué más me dijo Emilio?, continué, sintiendo crecer mi confianza con cada palabra. Me dijo que aún conserva una foto mía, de cuando teníamos 20 años. La que llevo puesto el vestido blanco, con flores rojas, que yo misma confeccioné. Me contó que todos estos años, especialmente después de que murió su esposa, miraba esa foto y se preguntaba si yo había sido feliz, si logré cumplir mis sueños. Diego levantó la mirada, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Le conté que tuve momentos de felicidad, sobre todo cuando eras niño, cuando tu padre estaba vivo, cuando creí que estaba construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le confesé que había sacrificado tanto de mí misma en el proceso que ya no recordaba quién era Luz Marina antes de ser la madre de Diego o la viuda de Alberto. Regina se levantó de golpe, como si la hubiera picado una avispa. Esto es absurdo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? ¿Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como si fuera una adolescente? La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. Regina, querida, después de esta noche, lo que piense la gente es lo último que me importa. Después de todo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué puede importarme la opinión de los demás? Diego finalmente encontró la fuerza para hablar. Mamá, si de verdad quieres ver a Emilio, si de verdad quieres viajar, podríamos apoyarte. Solo no lo hagas por despecho. No arruines tu vida solo para castigarnos. ¿Arruinar mi vida?, repetí incrédula. Diego, no lo entiendes. Esta no es una decisión por rencor, es una decisión para sobrevivir. Por primera vez en décadas, alguien me ofrece una oportunidad de ser feliz, de sentirme valorada, de ser amada por quien soy y no por lo que puedo dar. Caminé hacia la ventana del comedor y miré la calle donde había vivido tantos años, donde crié a mi hijo, donde enterré tantos sueños. Mañana voy a llamar a Emilio y aceptaré su invitación. Voy a comprar un boleto de avión. Empacaré una maleta con mis mejores vestidos y descubriré si todavía es posible ser feliz a los 70. Las semanas que siguieron a aquella cena fueron las más extrañas de mi vida. Diego intentó llamarme todos los días durante la primera semana, dejando mensajes desesperados en mi contestadora. Le hablé a Emilio sobre mis años de costurera, sobre los vestidos de novia que había confeccionado, sobre las historias que cada clienta compartía conmigo. Era extraño y maravilloso sentirme interesante de nuevo, sentir que alguien valoraba mis experiencias y mis recuerdos. ¿Sabes, Luz?, me dijo una noche en una de nuestras largas llamadas. He pensado en ti durante 40 años, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, cuando levanté mi empresa. Siempre hubo una parte de mí que se preguntó qué habría pasado si hubiera tenido el valor de pedirte que te vinieras conmigo a Guadalajara. Sus palabras me llenaron de una calidez que no sentía desde hacía décadas. Emilio, yo también pensé muchas veces en ti, sobre todo cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando tu padre estaba enfermo, cuando Diego comenzó a tener problemas. Me pregunté cómo habría sido mi vida si me hubiera subido a ese avión contigo. Bueno, respondió con esa risa profunda que recordaba perfectamente. Nunca es demasiado tarde para averiguarlo, ¿verdad? El boleto de avión descansaba sobre mi buró, real y tangible, como una promesa de libertad.
Salida, 15 de marzo. Destino, Guadalajara, Jalisco. Emilio había insistido en pagar el boleto, pero rechacé su oferta. Es mi decisión, mi aventura, le dije. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado durante meses, privándome de medicinas y de buena comida. Dinero que ahora usaría para algo que por fin me haría feliz. 3 días antes del viaje, Diego apareció en mi puerta. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella. Mamá, por favor, tenemos que hablar, dijo con una voz rota que, a pesar de todo, me partió el alma. Lo dejé pasar, pero mantuve la distancia emocional. ¿Dónde está Regina?, pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. En casa de sus padres, respondió, dejándose caer pesadamente en la silla. Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que merece. Se rió con amargura. Resulta que su madre tan superior no es tan generosa cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción que no era muy noble, pero que no pude evitar. ¿Y qué vas a hacer ahora? He estado buscando trabajo desesperadamente. He dejado solicitudes en todas partes, mamá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, lo que sea. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Levantó la mirada y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad genuina. También he estado yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece sesiones gratuitas. Me alegra escuchar eso, Diego, dije, y lo decía de verdad. Es un gran paso. La terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí que no quería ver. Me hizo darme cuenta de que he sido un parásito emocional y económico, no solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera repetido ese discurso muchas veces frente al espejo. ¿Y qué has aprendido exactamente?, pregunté, curiosa por saber si realmente había un cambio o si era solo otra manipulación. Diego tardó en responder, jugando nerviosamente con su taza de café. He aprendido que nunca aprendí a ser responsable, porque tú siempre estuviste ahí para rescatarme. No es tu culpa, agregó rápidamente, al ver mi expresión. Es mía. Pero ese patrón se formó muy temprano, y nunca hice el esfuerzo por romperlo. Asentí lentamente. ¿Y Regina? ¿Qué aprendiste sobre tu relación con ella? Que lo que sentía por ella no era amor, era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque me daba una excusa para no madurar, para seguir siendo un niño que necesitaba que su mamá lo salvara. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí nuestra relación, pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida adulta estoy viendo las cosas con claridad. ¿Y qué es exactamente lo que ves?, pregunté con cuidado. Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca lo valoró. Veo a una mujer que trabajó hasta dejarse las manos para darme una educación y oportunidades que yo desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron ser cautelosa. Diego, me alegra escuchar que estás reflexionando sobre todo esto. Pero las palabras son fáciles. El cambio real toma tiempo y acciones constantes. Lo sé, dijo asintiendo con fuerza. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No vengo a pedir dinero ni ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrarte con hechos que puedo cambiar, aunque ya no estés aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso? Diego se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en mi pequeña cocina. Conseguí trabajo en una empresa de limpieza. Es de noche, y el pago es bajo, pero es honesto, y me permite vivir en un cuartito que renté en el centro. También estoy tomando clases en línea para obtener una certificación en contabilidad. Lo miré con sorpresa genuina. ¿Cuándo decidiste hacer todo eso? La noche después de nuestra cena, cuando llegué a casa, y Regina empezó a gritarme por arruinar nuestra situación económica. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida ni un solo día. Se volvió a sentar y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, quiero que te vayas a Guadalajara.
Quiero que veas a Emilio, que conozcas el mar, que escribas ese libro que siempre quisiste escribir. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que yo ya no sea parte de tu vida. Por primera vez desde aquella cena, sentí que hablaba con mi verdadero hijo, no con la versión dependiente y manipuladora que había conocido tantos años. Diego, siempre serás parte de mi vida. Eres mi hijo, y eso nunca cambiará. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir igual. Lo entiendo perfectamente, respondió con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar para convertirme en el tipo de hijo del que puedas sentirte orgullosa, aunque me tome años, aunque para entonces ya sea demasiado tarde para reparar lo que rompí. Permanecimos en silencio varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente Diego habló de nuevo. ¿Me contarías sobre Emilio? ¿Cómo era cuando eras joven? Una sonrisa involuntaria se extendió en mi rostro. Era brillante, ambicioso, amable. Tenía una forma de hacerme sentir como la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos, se concentraba por completo en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que había escuchado. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó?, preguntó. Porque tenía miedo, admití. Miedo de dejar todo lo que conocía, miedo de fracasar, miedo de no ser suficiente para él. Y entonces conocí a tu padre, que representaba estabilidad, seguridad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de haberlo elegido. Era un buen hombre, y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora tengo una segunda oportunidad de descubrir qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Diego asintió lentamente. ¿Crees que Emilio realmente ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que está idealizando el pasado? Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Sabes, Diego? Me he hecho esa misma pregunta cada noche, desde que Emilio me contactó. ¿Lo que siente es real o solo somos dos viejos idealizando un amor de juventud? Me levanté y miré por la ventana, observando el jardín donde hace tantos años planté rosas. Pero entonces me di cuenta de que no importa. ¿Cómo que no importa?, preguntó Diego con curiosidad genuina. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez, en décadas, me siento viva, me siento valiosa, me siento como una mujer que merece ser admirada, respetada, cortejada. Lo miré fijamente. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Diego bajó la cabeza, avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentada, como si fueras algo que estaría ahí sin importar cómo te tratara. Exactamente. Y no fuiste solo tú, Diego. Tu padre también. Al final de nuestro matrimonio, empezó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Dejé de ser Luz Marina para convertirme solo en la esposa de Alberto y después en la madre de Diego. En ese momento sonó mi teléfono. Era Emilio, llamando a la hora de siempre. Miré a Diego, que asintió para que contestara. «Hola, hermosa», dijo la voz de Emilio al otro lado, y de inmediato sentí ese calor familiar extendiéndose por mi pecho. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», respondí, sonriendo a pesar de la tensión. «Mi hijo está aquí. ¿Quieres saludarlo?» Diego se quedó inmóvil unos segundos, pero luego asintió lentamente. Puse el altavoz. «Emilio, te presento a mi hijo Diego». «Diego, él es Emilio Vargas». «Hola, Diego», saludó Emilio con voz amable. «Sí, señor», respondió mi hijo con nerviosismo. «Ha sido complicado, pero empiezo a entender que mi madre merece ser feliz, aunque eso signifique grandes cambios en nuestras vidas». «Esa es una respuesta muy madura», dijo Emilio con tono aprobatorio. «Te diré algo, Diego. Tengo 3 hijos adultos, y les tomó años entender que sus padres también son personas completas, con necesidades y deseos propios, no solo proveedores eternos de apoyo y recursos». Diego me miró sorprendido. Era evidente que no esperaba que Emilio fuera tan directo y al mismo tiempo tan comprensivo. «Señor Vargas», continuó mi hijo, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi madre? Emilio soltó una pequeña risa. «Esa es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la chica de la que me enamoré hace 40 años.
Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos, presentarle a mis hijos, cocinar para ella, escuchar sus historias y quizás, si ambos lo decidimos, construir una amistad profunda o algo más. ¿Y si las cosas no salen como esperan?, preguntó Diego. Entonces habremos vivido una hermosa aventura. Habríamos cerrado un capítulo que quedó abierto por décadas, y tu madre habrá tenido unas vacaciones bien merecidas en Jalisco. No hay presión, Diego. No hay expectativas irreales, solo dos personas mayores dándose una oportunidad para redescubrir la alegría. Diego se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Emilio, por favor. Y ahora, si me disculpan, me gustaría hablar a solas con tu madre un momento. Diego asintió y se fue a la sala, dejándome privacidad para la llamada. ¿Cómo te sientes después de hablar con él?, pregunté a Emilio, una vez que quedamos solos. Me siento bien. Parece un joven que está atravesando un proceso de crecimiento. Eso habla bien de la forma en que lo criaste, Luz Marina. Los hijos que nunca enfrentan dificultades no aprenden a ser resilientes. Sus palabras me dieron más tranquilidad de la que esperaba. Emilio, ¿estás seguro de querer involucrarte en tu vida tranquila con una mujer que arrastra tantos problemas familiares? Claro que sí, querida. Todos tenemos dramas familiares a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y regresó a vivir conmigo con sus 2 niños pequeños. Mi hija está en plena crisis de mediana edad y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor está luchando con una adicción a los videojuegos que afecta su matrimonio. Rió con suavidad. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. Y tú lo estás manejando con límites claros y con amor firme, y recordando siempre que tus hijos son adultos responsables de sus decisiones y consecuencias. Eso también es algo que tú estás aprendiendo a hacer. Después de colgar con Emilio, Diego y yo seguimos conversando hasta entrada la noche. Me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar los patrones de comportamiento que había repetido durante años sin notarlo. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en terapia?, me preguntó, mientras tomábamos la segunda taza de café. ¿Qué cosa? Que no era solo flojera o inmadurez. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien me resolvía un problema, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me golpearon fuerte. ¿Y cómo se rompe esa adicción?, pregunté, enfrentando las consecuencias de mis actos sin buscar que me rescaten. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer impulso fue correr contigo con una historia triste. Pero esta vez, en lugar de eso, dormí en mi coche 3 noches hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche?, pregunté con preocupación maternal. Sí, y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez entendí de verdad lo que significa no tener una red de seguridad, lo que significa que mis decisiones tengan consecuencias reales. Me miró directo a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías, y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres, Diego. No, mamá, eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a poner límites sanos. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca aprendieron a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. La terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme constantemente sin querer, me estabas quitando la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Durante años me había sentido culpable cada vez que pensaba en decirle que no, cada vez que consideraba poner mis necesidades primero. Ahora comprendía que mi generosidad había sido una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté suavemente. Ahora voy a demostrar, primero a mí mismo y luego a ti, que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis cuentas. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a enfrentar mis problemas. Y cuando regreses de Guadalajara, si decides volver, seré un hijo del que puedas sentirte orgullosa. ¿Y si decido quedarme en Guadalajara?, pregunté sonriendo. Diego también sonrió. Y por primera vez en años vi alegría genuina en su expresión. No manipulación. Entonces me alegraré por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré cada semana. Y viviré mi vida sabiendo que mi madre, por fin, está viviendo la suya. El día de mi partida,
Amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de nuevas aventuras. Diego llegó temprano para llevarme al aeropuerto, y por primera vez en años no había tensión entre nosotros. Traía flores, un pequeño ramo de margaritas blancas, mis favoritas, y una carta sellada. «No la abras hasta que estés en el avión», dijo con una sonrisa tímida. «Es algo que necesitaba decirte, pero me resulta más fácil escribirlo que decirlo». Durante el trayecto al aeropuerto hablamos de cosas simples: el clima, las noticias, sus planes para la semana. Era una conversación normal entre madre e hijo, algo que no habíamos tenido en años. No hubo súplicas, ni drama, ni culpa, solo una charla tranquila entre dos adultos que se amaban, pero que finalmente entendían lo que eran los límites sanos. «Mamá», dijo cuando llegamos al aeropuerto, «quiero que sepas que sin importar lo que pase en Guadalajara, esto ya valió la pena». «¿A qué te refieres?» «A verte así, emocionada, nerviosa, feliz. No te veía brillar de esta manera desde hace muchos años». Me ayudó a sacar la maleta del coche, una maleta que había preparado con cuidado, con mis mejores vestidos, incluido uno nuevo color coral que había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Diego me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no compartíamos desde que era un niño. «Te quiero, mamá», susurró en mi oído. «Diviértete, enamórate, sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te quiero, hijo. Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Ya en el avión, abrí la carta de Diego con las manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido desordenada, ahora se veía más firme, más cuidada. «Mamá», comenzaba. «En estos últimos días he estado pensando en todas las veces que fuiste una heroína sin que yo me diera cuenta. Cuando trabajaste turnos dobles para pagar mis libros, cuando vendiste tu máquina de coser nueva para comprarme una bicicleta, cuando fingías no tener hambre para que yo comiera más, cuando pasabas las noches en vela, cuidándome cuando estaba enfermo, todos esos momentos de amor silencioso que di por sentados. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente para enseñar independencia. Significa tener el valor de soltar cuando llega el momento. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme crecer. Vuela alto, mamá, literal y figuradamente. Con todo mi amor y respeto, Diego. Postdata. Emilio es un hombre afortunado por conocer a la mujer más extraordinaria del mundo». Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras guardaba la carta en mi bolso. A través de la ventanilla del avión, las nubes se extendían hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Emilio me esperaba en el aeropuerto de Guadalajara con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí de inmediato, aunque ahora tenía más arrugas y el cabello completamente blanco. Cuando me vio, su rostro se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días de universidad. «Luz Marina», dijo al abrazarme, «estás aún más hermosa de lo que recordaba». Los días que siguieron fueron como vivir dentro de un sueño. Emilio me llevó a conocer la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida pude ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos, que me recibieron con una calidez genuina que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, me dijo: «Papá no había sonreído así desde que mamá murió. Gracias por devolverle la alegría». Emilio cocinaba para mí cada noche, cenas elaboradas que disfrutábamos en su terraza mientras veíamos el atardecer. «No soy un ingeniero jubilado», me dijo una noche. «Soy solo Emilio, el hombre que se enamoró de una mujer brillante hace 40 años y nunca la olvidó». Sus palabras me llegaron al corazón porque expresaban exactamente lo que yo sentía con él. Ya no era la madre sacrificada de Diego. Ya no era la viuda de Alberto. Ya no era la costurera cansada. Era simplemente Luz Marina. Una mujer con historias que contar, sueños que perseguir y amor que dar. Al final de mi mes en Guadalajara, Emilio me hizo una propuesta que cambió mi visión de lo posible a los 70 años. «Luz Marina, no quiero que esto termine. Sé que suena loco. Sé que apenas estamos redescubriéndonos después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a Guadalajara. No para casarnos de inmediato, no para vivir juntos, si no quieres, sino para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas». Mi primer impulso
fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocas amistades, mi vida en mi ciudad natal. Pero luego pensé en Diego, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Regina, que probablemente nunca me respetó de verdad. Pensé en todos los años que viví para los demás, dejando mis propios sueños de lado. ¿Y si las cosas no salen bien?, pregunté. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Pero Luz Marina, ¿y si sí salen bien? ¿Y si después de toda una vida poniendo a los demás primero, por fin tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche, llamé a Diego para contarle la propuesta de Emilio. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. Mamá, ¿eres feliz con él? Más feliz de lo que he sido en décadas. Me trata bien, me respeta, me hace sentir valiosa cada día. Entonces quédate, construye la vida que mereces. Yo estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que por fin estás viviendo para ti misma. 6 meses después, estaba empacando mis cosas más queridas en mi vieja casa, preparándome para mudarme definitivamente a Guadalajara. Diego me ayudó en todo el proceso, demostrando una madurez y una responsabilidad que me llenaron de esperanza para su futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo mientras guardábamos las fotos familiares. ¿Qué? Que al dejarte ir, siento que por fin te he recuperado, no como la madre que siempre me rescataba, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que nunca me tomé el tiempo de conocer. Ahora escribo esta historia desde la terraza de Emilio, mirando el océano Pacífico y esperando a que regrese del mercado con los ingredientes para la cena que prepararemos juntos. Pienso en todo lo que ha cambiado. Diego está construyendo su propia vida con éxito. Consiguió un ascenso, se mudó a un mejor departamento y está saliendo con una mujer que lo impulsa a crecer en lugar de fomentar su dependencia. Regina, me contó, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo cual, probablemente, sea lo mejor para todos. ¿Y yo? Finalmente aprendí que nunca es tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para amar a los demás de manera sana. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse, puede empezar de nuevo. Emilio y yo nos casamos el mes pasado en una pequeña ceremonia en la playa, con sus hijos y Diego como testigos. Diego lloró durante toda la ceremonia, pero fueron lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor, me dijo después. Siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido por conveniencia y familia. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella noche terrible en que Regina me humilló en mi propia casa, la veo como el mayor regalo que pude haber recibido, porque fue esa humillación la que finalmente me despertó. Fue esa humillación la que me mostró que merecía más. Fue esa humillación la que me dio el valor para perseguir la felicidad que creí perdida para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para ser completamente feliz? ¿Tendrías el valor de tomarla, sin importar lo que digan los demás? Porque créeme, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.